Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Ya estamos de vuelta en este espacio informativo del fin de semana. Gracias por estar con nosotros a través de Grupo Fórmula, radio, televisión, internet, la mañana de este sábado, 103.3 de FM, 970 de AM y simultáneamente por Telefórmula en la capital de la República Mexicana, en Easy 121, 121 de Sky y 161 de Total Play, y en todo el mundo www.grupoformula.com.mx. Me da mucho gusto, en verdad, para mí siempre es un honor poder platicar con alguien que pues le ha echado mucho ímpetu, alguien que sabe y alguien que habla y que gusta y que se le entiende cuando habla de los temas que nos importan a nosotros como medios de comunicación, poner los puntos en las íes, como se dice coloquialmente. Está aquí en el estudio, para mí es un placer poder saludar a Viridiana Ríos, directora del Observatorio Económico México. ¿Cómo vamos? Viri, ¿cómo estás? Nuevamente. No, muy bien, muchísimas gracias. Con esa introducción ya tan nerviosa me puse, oye. No, Viri, de verdad, te estimamos mucho, apreciamos mucho esta labor, y yo creo que esto que estás haciendo hoy en el 2014, 2015, lo vamos a ver en algunos años y vamos a decir, ¿te acuerdas cuando Viridiana era esta persona incisiva que puso estas primeras piedras cuando en aquellos momentos a los políticos no les gustaba ver cómo estaban, analizar sus plataformas y por supuesto ver hacia dónde se dirigían sus intereses? Y yo creo que tú eres una persona que está poniendo las bases de algo que está creciendo porque lo estamos haciendo desde la sociedad. Muchas gracias. Pues mira, no es nada más México cómo vamos, no es nada más yo. La verdad es que la sociedad civil ha tomado un papel preponderante, no solamente en estas elecciones, sino en general, pues desde el inicio de este sexenio. En sociedad civil, Jaime, ya estamos cansados. Estamos muy cansados de que se nos diga lo que los candidatos quieren hacer. Nosotros queremos empezar a proponer la plataforma, a proponer qué es lo que van a darnos. Y una de las grandes preocupaciones, como hemos platicado varias veces de México, cómo vamos, es por qué la economía no está creciendo, por qué no se están generando los empleos que se necesitan, por qué tenemos al 43% de los mexicanos viviendo en una situación en la cual con su ingreso laboral no pueden acceder a la canasta básica. Y bueno, una de las principales causas que encontramos en los estudios de México, cómo vamos, sobre por qué este país no está creciendo, es porque muchos de nuestros recursos se nos están yendo en ineficiencias que provienen de la corrupción, y de la corrupción y de la falta de Estado de Derecho. Oye, Viri, esta semana fue muy importante, el Senado de la República aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Anticorrupción. Este paso ya lo habíamos platicado aquí hace algunas semanas, tú estuviste presente para platicarnos la trascendencia que tenía el dar ese pasito al siguiente escalón. ¿Qué viene? ¿Qué se aprobó? ¿Qué puedes destacar de lo que se aprobó esta semana en el Senado de la República? Mira, lo que se aprobó, el Sistema Nacional Anticorrupción, la verdad es que está muy poco entendido realmente qué es el Sistema Nacional Anticorrupción. A ver, ayúdanos. El sistema es simplemente una serie de reformas que tocan instituciones ya existentes y que las reforman, valga la redundancia, para que sean más efectivas en la lucha contra la corrupción. Pero el sistema no implica la creación de una institución en específico. El sistema, por ejemplo, toma a la Auditoría Superior de la Federación, que ya existía, y le da dos facultades nuevas. Le da la facultad de auditar en tiempo real. Anteriormente teníamos que esperar cerca de año y medio, un poquito más de año y medio, para saber si se había gastado bien o no el dinero de la Federación. Y segundo, quizá lo más importante aquí, es que se le da la facultad de auditar a los estados. Anteriormente las auditorías se llevaban a cabo simplemente a nivel central, con los auditores que en muchas ocasiones el mismo gobernador elegía, o que se elegían en base a un congreso que estaba completamente controlado por el gobernador. Existían algunas situaciones en las cuales también la auditoría se daba por convenio, ¿no?, federal. Exacto, sin contrapesos. Entonces, lo que el sistema plantea es esta reforma a la auditoría, en donde ya se va a poder, por primera vez, auditar la gran mayoría del presupuesto estatal. No todo, pero sí la gran mayoría del presupuesto estatal. Ahora, ¿qué otra reforma importante? La Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública es aquella secretaría que se encarga de saber si los burócratas federales, básicamente, o cualquier persona que está gastando dinero federal, lo está haciendo de forma adecuada. Ve todas las cuestiones de compras y adquisiciones, pero también ve si los funcionarios están cumpliendo con su labor y su mandato. Licitaciones, todo eso, todo lo que tiene que ver con eso. Exactamente. ¿Cuál es el problema de la Secretaría de Función Pública? Que el secretario lo elegía el presidente. Entonces era absolutamente imposible que supusieras una independencia de esta figura.
El Sistema Nacional Anticorrupción lo que hace es tomar esta figura y decir, ya no la va a elegir el presidente, ahora se va a elegir y ratificar con el Senado. ¿Esto es el paso al SAR anticorrupción, a esta figura que se buscaba? Pues mira, ¿o se queda en la mitad? Yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción lo tenemos que entender como un paso hacia adelante. Perfectible. Pero es todavía muy perfectible. Mira, hay muchas cosas que dentro de sociedad civil, la verdad, nos quedamos con ganas. ¿El fuero? El fuero es una cuestión que no puede continuar en este país. A ver, háblame de eso, porque de hecho fue de lo que más atoró, y entre las discusiones de los partidos políticos era lo que más, Claro. o de las cosas que más mediáticamente más salía, ¿no? El fuero. Claro. Mira, el fuero originalmente se pensó en época revolucionaria, cuando había una estabilidad tan fuerte en México, que era necesario que los políticos tuvieran al menos pues cierta inmunidad hacia la oposición y hacia sus adversarios durante el tiempo que estaban en el oficio. Sin embargo, hoy en día el fuero se ha vuelto pues un sinónimo de impunidad, un sinónimo de poder ser un criminal mientras uno está haciendo mientras uno es parte de la clase política. Se quedó fuera el fuero, que desafortunadamente se quedó fuera también la capacidad de juzgar directamente al presidente de la República, que también hubiera sido bastante importante. Pero pasó algo muy importante, que es que se amplió la prescripción de los delitos. El gran problema del fuero es que no te permite que te juzguen por un delito mientras estás en el cargo. Pero si tu delito no prescribe, es decir, si tu delito te pueden seguir buscando por ese delito por varios años. O sea, no tus 3 o tus 6 años que duras ahí. Exacto. Entonces, puedes terminar tu cargo y entonces ser juzgado por ese delito. Entonces, bueno, no es el ideal, pero sí se tiene un periodo corto, pero se tiene un periodo para todavía alcanzar a juzgar a las personas que dejan su cargo. Ahora, ¿cuál es aquí el estatus? El estatus, Jaime, se aprobó en diputados, se aprobó en Senado, pero falta todavía la tercera parte y quizá la más importante de la aprobación, que es que se apruebe en al menos el 50% más uno de los congresos locales. 16 congresos mínimo. Son 17 congresos. 17. Son 17 congresos, 16 y 1. Son 17. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos gobernadores están abanderando esta idea falsa del federalismo, diciendo que el Sistema Nacional Anticorrupción pisotea sus derechos y pisotea el federalismo. Pisotea otras cosas, no eso. Exactamente. Entonces, mira, no podemos darnos el lujo de seguir esperando la aprobación por parte de los estados. Si bien esta semana ya se dio en el Senado, necesitamos que con premura se empiece a aprobar en cada una de las legislaciones estatales. Es por eso que México Cómo Vamos ha diseñado en conjunto con otras 5 organizaciones de la sociedad civil, otras 4, somos 5, es el IMCO, México Evalúa, Mexicanos Primero y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Hemos diseñado una herramienta que se conoce como el anticorruptómetro. ¿Cómo opera? El anticorruptómetro cuenta el número de días, horas, minutos y segundos en que cada uno de los gobernadores y sus congresos estatales no han aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción. Oye, a ver, déjame hacer memoria. Una de estas grandes transformaciones y estas reformas que han causado, bueno, pues que han puesto a México en los cuernos de la luna a nivel mundial, en este Mexican Moment, se aprobaron los congresos en tiempo récord. Algunas de la energética y estas fueron muy rápidas, fueron muy a prisa. Sí. ¿Existirá la misma prisa con esta? Nosotros en sociedad civil tenemos prisa. Creemos que los gobernadores deben escucharnos y hacer notar que este es un problema más importante que cualquier otra reforma que se haya pasado anteriormente. Como bien mencionas, la reforma energética tardó 72 horas en aprobarse en los congresos estatales. 72, pero, rápido. Pero la reforma educativa tardó 2 meses y todavía hay estados que no la han aprobado. No podemos darnos el lujo de que haya estados que no aprueben esta reforma. No podemos darnos el lujo de seguir esperando. Ahora, ¿qué es lo interesante del anticorruptómetro? Que no queremos que el anticorruptómetro nada más viva en la página web de México Cómo Vamos, porque actualmente todo el auditorio, todo el mundo lo puede visitar en www.mexicocomodvamos.mx. Pero lo que puedes hacer es tomar el anticorruptómetro, apretarle el botón de compartir y pegarlo en tu blog, en tu página web, en cualquier lugar. El anticorruptómetro es una herramienta movible y es una herramienta que se está esparciendo en distintas páginas de la sociedad civil, de forma que todos podamos en tiempo real ver en qué momento empiezan a reaccionar y quién reacciona. Y sobre todo preguntarnos, porque el anticorruptómetro tiene un mapa rojo si no has aprobado la ley, verde si sí. Preguntarnos por qué
¿a qué le temen? Esos estados que están en rojo, ¿por qué no quieren tener un sistema nacional anticorrupción en donde la Auditoría Central los audite? Oye, está interesante. Ustedes el martes que hicieron la conferencia de prensa dieron a conocer cifras, cuánto cuestan los moches, cuánto deja de crecer el país. Por ejemplo, dieron la cifra de que México creció en el 2014 2.1%, cuando el potencial o las estimaciones pues más pequeñas o las más que se tomaban de otra manera podían ubicarnos a 4.1, 4.2% del PIB. ¿Así tanto nos impacta la corrupción en nuestro país? Y la estimación de México, ¿cómo vamos? Ha sido una estimación conservadora. Nosotros hemos analizado específicamente cuánto deja de rendir el capital que invertimos a partir de corrupción. ¿Por qué? Porque el gran problema de la corrupción es que hace que las cosas sean más caras y de menor calidad. Simplemente, eso es, más caro y de menor calidad. Entonces, cuando tú contabilizas todas estas pérdidas, ¿en qué se traducirían? Se traducirían en pérdidas de hasta 2 puntos porcentuales de crecimiento económico, como mencionas. Ahora, el CESP, el Centro de Estudios del Sector Privado, ha argumentado que el costo puede llegar a ser hasta de 10 puntos porcentuales. Yo en México cómo vamos y con los académicos de México cómo vamos, creemos que está más cerca del 2, pero no es consuelo, porque como bien mencionas, esta es una economía que está creciendo al 2%. Podría estar creciendo al doble. ¿Qué nos está deteniendo? Este enorme problema que se llama corrupción. Oye, Viridiana, a ver, pero, y haciéndole un poco al abogado del diablo, ¿qué tanto nosotros desde la sociedad civil vamos a estar haciendo nuestra tarea? Desde lo más simple, hay una fila enorme para hacer un trámite, híjole, bueno, me voy a ver si me puedo dar una lanita y me adelanto esos lugares. Híjole, la verificación del coche, bueno, pues voy a ver qué puedo hacer por acá. El tema de quiero poner un cuarto, una habitación más en mi hogar, tengo que sacar un permiso, bueno, pues voy al municipio y veo. Nosotros también estamos luego en muchas ocasiones en faul, nosotros como sociedad, nosotros como ciudadanos, nosotros como habitantes de lo más simple de nuestra colonia, en ocasiones no respetamos ni siquiera el alto, ni siquiera respetamos dónde no estacionarnos. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Cómo ven ustedes? Mira, es que este punto que tocas es fundamental, porque por cada corrupto hay un corruptor. Entonces tenemos que entender que este no es un problema exclusivo de la clase política. La clase política es un reflejo de, uno, lo que permite la sociedad, y dos, a lo que estamos acostumbrados, porque al final del día la clase política en algún momento fue ciudadana también. Entonces creo que es muy importante empezar a concientizar. Y también para eso también sirve el anticorruptómetro. Si tú tienes el anticorruptómetro en tu blog, en tu página web, si tú lo tienes en tu Twitter, si lo tuiteaste, si lo tienes en tu Facebook, pues es porque tú estás abanderando una causa en donde te das cuenta que la corrupción debe disminuirse. Entonces es una labor que no nada más es de exigencia hacia los políticos, sino de exigencia hacia nosotros mismos. ¿En qué país queremos vivir? ¿Qué país queremos dejarle a las futuras generaciones? Pero sobre todo darnos cuenta de que este país no va a avanzar si seguimos siendo corruptos, porque a veces creemos que avanzamos siendo corruptos porque ya cortaste la fila, ya no tuviste que pagar esta cosita, dices, no, ya la hice. En realidad, en el largo plazo estás contribuyendo a que la situación general del país sea peor. Entonces tenemos que empezar a pensar en el largo plazo. Oye, Viridiana, estaba viendo en la semana lo que está sucediendo en Brasil, por ejemplo. Le dictan sentencia a este exdirectivo de Petrobras. La clase política también allá está muy mal calificada. Ha habido casos, ha habido hechos de corrupción muy a flor de piel. ¿Qué es lo que espera la sociedad en México? ¿La sociedad en México quiere ver a políticos en la cárcel o quiere ver que la ley se cumpla? ¿Qué es lo que ustedes desde México, cómo vamos, cómo lo evalúan? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que quiere la sociedad de México? Pues es que esas dos opciones que nos das, queremos las dos. Queremos que no haya impunidad en aquellas personas que cometen crímenes, y todos crímenes, pero corrupción en particular, y ello implica que empecemos a ver la caída de figuras importantes en la política. Mira, la confianza del ciudadano no se recobra haciendo leyes, eso lo tenemos clarísimo, se recobra a partir de las acciones que den resultados. Entonces el Sistema Nacional Anticorrupción y su aprobación es fundamental para empezar a dar resultados, para que se pueda sentar el marco jurídico, pero después tenemos que empezar a ver que esto funcione.
Mira, tuvimos por mucho tiempo una guerra contra el narcotráfico, en la que cayeron aparentemente muchos narcotraficantes, pero ningún blanqueador de dinero, ninguna persona realmente de la élite política o empresarial. Entonces no podemos empezar una guerra contra la corrupción como estamos empezando si no vemos la caída de figuras importantes, definitivamente. Estamos platicando con Viridiana Ríos, ella es directora general del Observatorio Económico México. ¿Cómo vamos? Viridiana, por último, el FMI también da datos importantes sobre todo lo que impacta la corrupción en un país. Llega a señalar que hasta 5% menos de inversiones logran o los países dejan de ser atractivos por ese detalle, por esa variante. Hay un país corrupto, las inversiones o los grandes capitales voltean hacia otro lado. ¿Eso ya se empieza a percibir en México? Se percibe en México y se percibe muy claramente a nivel estatal. Cuando tú mides los índices de corrupción en los estados que más están recibiendo inversión, particularmente automotriz y aeroespacial, llámese Aguascalientes, Querétaro, son lugares donde la corrupción está relativamente contenida, o al menos donde la percepción ciudadana es que la corrupción es menor. En cambio, tú ves lugares como Michoacán, Morelos, que pues simplemente no están recibiendo suficiente inversión, y ello está bastante correlacionado con el hecho de que son lugares que se perciben como muy corruptos. Donde el Estado de Derecho está en duda. Pues. Exacto. Ahora, las cifras del Fondo Monetario Internacional son crudísimas. Lo que nos dice es que en promedio se pierde el 5% de la inversión extranjera directa debido a la desconfianza que se genera en los inversores a llegar al país. ¿Esto qué significa? Significa que en 2014, por ejemplo, México hubiera perdido una cantidad equivalente a 1,100 millones de dólares. Esto no es una cantidad nada trivial, ¿no? Significa la generación de muchísimos empleos, significa el crecimiento económico. Entonces, nuevamente, datos crudos, datos además cuantitativos y sólidos de por qué esta lucha contra la corrupción no es una cuestión ética, es una cuestión para fomentar la viabilidad económica de este país. Oye, Viridiana, y ya por último, México, ¿y cómo vamos? ¿Cuándo salen los siguientes datos? ¿Cuándo sale lo del semáforo económico? Que ahí es un tema que ustedes también están poniendo los puntos muy, muy, muy certeros. Nos falta un mes para conocer el dato del próximo trimestre, del cierre del trimestre. Del primer trimestre. Exacto, del cierre del trimestre, para ver cuánto crecimos. Pues las cifras al momento, la verdad, no son tan esperanzadoras, pero pues bueno, estaremos dando seguimiento puntual al semáforo tanto a nivel nacional como estatal. Oye, Viridiana, entonces, a ver, recuérdanos, el anticorruptómetro. ¿Yo cómo puedo hacer que ese anticorruptómetro, si yo tengo un blog, si tengo una página en mi oficina, por ejemplo? O en tu Twitter. O en mi Twitter, ¿cómo puedo socializarlo? Sencillísimo. Te metes a la página web www.mexicocomovamos.mx, entras a la sección del corruptómetro, lo abres, hay una parte abajito en verde que dice compartir, le das clic a compartir, inmediatamente te pregunta si lo quieres compartir en Twitter, en Facebook, o si quieres copiar el código que viene ahí para pegarlo en tu blog y que inmediatamente el anticorruptómetro salga como una entrada en tu blog o en tu página web. Oye, pues qué bueno que hace, y aparte qué bueno que lo hacen así de manera tan sencilla. Esfuerzos como el de ustedes, esfuerzos como el que hace el INCO junto con Transparencia Mexicana con este de 3 de 3, sí, es lo que necesitamos. Exacto. Información, es valiosísima para nosotros y en época electoral, qué mejor, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Viridiana. En verdad, muchas gracias. Ella es Viridiana Ríos, directora general del Observatorio Económico México. ¿Cómo vamos? Y bueno, pues estaremos al tanto con muchas todo gracias. Lo que suceda. Vamos a una pausa comercial, nos despedimos de la radio, vamos a continuar con la televisión. El día de mañana, ya lo saben, nos escuchamos aquí en punto de las 7 de la mañana a través de Grupo Fórmula, radio, televisión, internet. No le cambie, continuamos.